Te reto. Sí, te reto. Hoy te estoy retando A que veas este video hasta el final. porque seguramente cuando empecemos a desarrollarlo no vas a estar muy conforme, porque es un tema que no nos gusta y es un tema que genera rechazo desde las diferentes perspectivas, religiosas, no religiosas. Si estás aquí es porque los mensajes que has venido escuchando han sido mensajes que de una u otra manera buscan lo que busca la palabra, mensajes de ánimo, mensajes de fortalecer nuestro carácter, mensajes que ayuden a nuestro crecimiento y a que recobremos el valor que tenemos, porque finalmente ese es uno de los objetivos principales, recordarte que tú eres una persona creada con un propósito, que tienes un valor especial y que hay un Dios que se ha encargado de poner en tu vida situaciones que tienen un propósito para ti, porque tienes un propósito y un llamado en este planeta Tierra al que amamos y que en algunas veces no cuidamos lo suficiente. Entonces, teniendo en cuenta esto, el tema de hoy es sobre el pecado, algo que no nos gusta. ¿Y qué significa pecar? Errar en el blanco. Cuando yo voy desalineada de la voluntad de Dios, estoy dando mis tiros hacia otro lado diferente de la voluntad de Dios. Y eso significa el pecado. Yo no quiero hoy hablarte de un pecado, de esto está malo y esto está bueno, sobre unas enseñanzas que hemos recibido a lo largo de nuestras vidas y que en algunas ocasiones han sido puestas para acortarte o para no verte con la visión que tú tienes, sino para dominarte una persona o un grupo. Ese no es el punto, porque finalmente el pecado no puede ser puesto con el temor de una consecuencia, sino con lo que eso conlleva en tu ser. Cuando tú fallas en el blanco, no consigues tu objetivo y finalmente eso es lo que se quiere evitar, que podamos llegar y lograr el objetivo que hay para nuestra vida. Entonces en Jeremías 13 dice, 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Hay dos clases de pecado. El primer pecado es el pecado donde nosotros lo ponemos todas nuestras fuerzas en nuestra arrogancia y creemos que no necesitamos de Dios y nos apartamos de Él como fuente. ¿Por qué es el primer pecado? Porque cuando tú te apartas de la fuente, del que trae todo para tu vida, si Dios está en ti, Dios desarrolla todo el potencial que hay en ti para ese propósito, para ser fuente de. Si tú te alejas de esa fuente, entonces ¿cómo vas a saber cuál es la dirección hacia donde tienes que ir? Como dicen por ahí, si yo no sé hacia dónde voy, cualquier bus que coja pues me va a servir. Si yo no tengo a Dios y estoy en comunión con Dios y me alejo de esa fuente, pues cualquier ruta que yo coja y que yo haga en mi vida y haga lo que a mí me parece, entonces pues voy a llegar al término que yo quiero. Pero no era el blanco, no era el lugar donde yo debía llegar y no era el propósito por el cual fui diseñado. Sí, claro, lo puedo hacer a mi manera, lo puedo hacer según mi propia voluntad, alejándome de la fuente, pero estoy errando en ese blanco, porque la fuente es quien me debe determinar y mostrar cuál es el camino que yo debo seguir. No por algo de vanagloria y no porque Dios necesite que yo haga las cosas tal y cual como Él me las esté mostrando, porque eso lo haga más o lo haga menos. Dios es Dios. Él no necesita que yo haga o deje de hacer para seguir siendo Dios. Él me ama y Él quiere que yo tenga el cumplimiento de ese propósito en mi vida. Él quiere poderme ver como ese hijo amado a quien me va a entregar todas las cosas deseables. Él me quiere entregar todo lo que ha diseñado para mi vida. Si no, no diría, yo mismo dije, cómo quisiera tratarte como a un hijo y darte una tierra codiciable, la heredad más hermosa de las naciones. Yo creí que me llamarías Padre mío y nunca dejarías de seguirme.
Cuando yo soy padre, lo entiendo. Yo como madre lo entiendo. Yo le quiero dar todo a mi hija. Pero si mi hija decide alejarse de mi vida, si mi hija decide irse de esta casa en este momento que está en una edad donde aún depende de mí y quiere hacerlo a su manera, yo como madre no puedo obligarla a que aquí se quede. Y finalmente ella resolverá y lo hará a su manera. Pero si yo tengo los recursos y tengo todo para dárselo, pues yo como madre quiero que ella se quede a mi lado. De la misma manera Dios está buscando que tú te quedes a su lado, no para subyugarte, porque eso lo haga más o lo haga menos a Él, sino simplemente por amor, porque te quiere dar todo a ti. Y es aquí donde yo necesito centrarme y decir, Señor, me he alejado de ti, he alejado mi vida y mi voluntad de la voluntad de Dios. Y el segundo tipo de pecado es en el que caemos constantemente, a raíz también del primero, porque cuando yo estoy en comunión y en unidad con Dios y en mi pensamiento y en mi corazón estoy unida a su voz y a su voluntad, yo fácilmente sigo sus indicaciones. Pero cuando no lo estoy, entonces llega esta segunda parte que dice: y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Cuando hacemos las cosas a nuestra voluntad, en vano trabajamos, en vano hacemos, en vano nos esforzamos, en vano estamos haciendo cosas para solucionar nuestra vida. Un ejemplo sencillo para que este tema quede claro es cuando tú estás en una deuda. Entonces llega el momento del cobro y lo que yo hago es endeudarme con otra cosa para poder cubrir acá. No sé si les ha pasado a algunas personas con las tarjetas de crédito. Yo no tengo para cubrir mi deuda con la tarjeta de crédito, pero tengo otra con la que tengo cupo. Entonces saco de esta tarjeta y cubro aquí porque yo no puedo quedar mal y yo no puedo quedar registrada en Data Crédito y empiezo a vivir una vida de endeudamiento, pero no de libertad financiera. ¿Por qué? Porque decidí hacerlo a mi manera y no financieramente como es lo correcto, ¿sí? Que yo empiece a generar más deudas para cubrir huecos. Llega un punto en el que tú ya no vas a poder más, en el que ya la otra tarjeta no va a tener cupo y no va a poder solucionarse este tema, sino hasta que tú hagas una pausa en el camino y digas cómo debes empezar a enfrentar esa deuda. Es allí donde vas a poder realmente cubrir la deuda asumiendo las consecuencias de los gastos innecesarios y empiezas a ir erradicando de tu vida cosas que no necesitabas. Hoy la invitación es a que pienses cuáles son esas cosas que has hecho en tus fuerzas, en las que Dios te ha dicho, hey, yo quiero llevar la carga, pero tú has decidido cavar las cisternas en tus fuerzas y hacerlo todo a tu manera. Que hoy podamos entender que Dios quiere que hagamos su voluntad, no para tenernos subyugados y sometidos, sino para podernos brindar esa bendición que tiene para nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, activar la campanita para que sigas viendo los mensajes que con tanto amor se preparan para tu vida y adicional, comparte. Si tienes una necesidad específica, escríbenos que con gusto te atenderemos.